Hola, saludos a todos. Aquí estamos en una nueva clase contrarreloj y aquí en el pizarrón estamos viendo el bosquejo de esta clase que nos servirá como base para la enseñanza que vamos a tener hoy. El título de esta clase se llama El perdón y los 4 ejemplos que vamos a ver son los siguientes. El primero es necesario, Mateo 18, 21 y 22. El segundo, para reconciliarnos con Dios, Marcos 11, 25 y 26. El tercero, el que ama perdona, Génesis 45, 3 al 5 y 15. Y el último es, haciendo bien lo encontramos, Isaías 1, 18. Para poder entender mejor la clase, primeramente vamos a ver qué significa perdón. Mirando la definición nos damos cuenta que perdonar es olvidar la falta que ha cometido otra persona contra uno y no guardarle rencor. Bien, entonces vamos a comenzar y vamos a tener el primer ejemplo. Es necesario. Mateo 18, 21 y 22. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Aquí podemos notar esta parte donde dice no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. En otras palabras, no hay límite para perdonar. No es de que perdoné a mi hermano y ya después si me ofende le voy a tener rencor. No podemos pensar de esa manera. Cristo nos dio el ejemplo, como dice este segundo punto importante de esta enseñanza. Él nos da el ejemplo porque Él nos perdonó. ¿Cuántas veces le fallamos? Pero Él vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y aún en estos tiempos, ¿cuántas veces nosotros cometemos errores? ¿Cuántas veces nosotros fallamos delante de Dios? Pero allí estamos orando, allí estamos de rodillas y el Señor nos perdona porque Él nos da el ejemplo que debemos perdonar. Bien, vamos a continuar con el segundo ejemplo y vamos a ver para reconciliarnos con Dios. Marcos 11, 25 y 26. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Bien, aquí podemos notar algo muy importante, que cuando nos vamos a presentar delante de Dios, es necesario presentar una oración limpia. No podemos ir enojados con nuestros hermanos, porque entonces no nos presentamos con una conciencia clara y un corazón limpio delante del Señor. Cuando vamos a presentarnos delante de Dios, hay que estar reconciliados con nuestros hermanos para que esa oración pueda llegar al cielo. Porque si nosotros no perdonamos, entonces tampoco el Señor nos va a perdonar a nosotros, y hay que enfocar mucho esa parte. Tampoco seremos perdonados, porque muchas veces estamos orando: Señor, perdónanos porque he cometido un error, perdóname por esta falta que he cometido. Pero cuando nuestro hermano nos hace algo a nosotros, allí si nosotros no queremos perdonar, debes de perdonar para que Cristo también a ti te perdone. Entonces vamos a hacerlo así, de esta manera, con la ayuda de Dios. Vamos a ver el tercer ejemplo. Dice: el que ama perdona. Génesis 45, 3 al 5 y 15. Dice la palabra de Dios de esta manera: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Dice el primer punto, ejemplo, José. ¡Qué corazón de hombre de Dios!
Después de que sus hermanos lo habían vendido para Egipto, Él no toma nada en contra de ellos y los perdona, como dice en el versículo 15, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. ¡Qué corazón tan grande! Ahí está el ejemplo del perdón. El perdón es cuando alguien te hace algo y tú no tomas nada en contra de él. Eso es lo hermoso del perdón. Eso es lo que hace lindo a ese fruto, cuando tú lo aplicas de esa manera, sin tomar venganza. No porque él tenía el poder tomó venganza y dijo, pues ahora yo les voy a hacer algo a ellos y esto que nos sirva de ejemplo para cada uno de nosotros. No les voy a hacer nada, los voy a perdonar. ¿Por qué? Porque como dice el punto número 2, entendiendo el plan de Dios, porque José entendió el plan de Dios con él y muchas veces nosotros no entendemos el por qué nos pasan las cosas y renegamos y nos ponemos en contra de la voluntad de Dios y por qué me tiene que pasar esto y por qué mi hermano me tiene que decir eso. Tal vez es un plan de Dios, porque Dios quiere hacerte mejor, porque Dios quiere que crezcas en su camino, pero nosotros no entendemos muchas veces eso y queremos actuar como hombres carnales. Hay que quitarnos ese fruto de la carne, del odio, del rencor, que va a ser un punto también y un tema que vamos a tratar más adelante. Pero en nosotros tiene que haber el perdón de corazón, como lo hizo José, como dice el tercer punto, no solo es de labios, no tiene que ser de labios, tiene que ser de corazón, sentirlo de verdad, así como lo hizo él y perdonó a sus hermanos y lloró con ellos. Qué lindo es ese momento, qué linda es esa acción cuando actuamos de esa manera, entendiendo que todo lo que nos viene a esta vida es un propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar. Entonces debemos de comprender esa manera para que así Dios se manifieste en nosotros si nosotros perdonamos, si nosotros tenemos ese fruto tan hermoso. Pero debemos de llevarlo, debemos de cumplirlo, debemos de hacerlo, debemos de ponerlo por obra. En ese momento, cuando tu hermano te dice algo, cuando tu hermano te ofende, y vamos a ponerlo cuando tu hermano te vende a Egipto, perdónalo porque es tu hermano. Vamos a pasar al cuarto ejemplo. Vamos a pasar al último verso, al último ejemplo que es haciendo bien lo encontramos. Isaías 1:18. Dice la palabra de Dios de esta manera: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Primeramente vamos a ver esto aquí, el perdón de Dios. Cuando Dios perdona, ¿cuántas veces el hombre se aleja de su presencia como lo habían hecho en ese tiempo de Isaías? Pero allí estaba Dios para perdonar y les dice, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Yo los perdono. Yo puedo perdonarlos, pero estemos a cuenta, preséntense con un corazón limpio delante de mi presencia. Y si nosotros nos presentamos así delante de Dios, dice el segundo punto, seremos limpiados. Y ahí es donde hay que enfocar esta enseñanza del perdón. Claro, hablando del perdón que viene de Dios, allí podemos enfocarnos si nosotros nos arrepentimos delante de la presencia de Dios, pero con un corazón sincero, pero con un corazón limpio, con un corazón arrepentido delante de la presencia del Señor. Dios va a estar allí para perdonarnos, para amarnos, para limpiar nuestros pecados, para hacer de nosotros algo distinto, para hacer de nosotros algo diferente, pero tienes que humillarte, pero tienes que reconocer que has fallado delante de su presencia. Entonces, amado hermano, qué importante es el perdón, qué importante es perdonar, porque si tú perdonas, entonces vas a recibir el perdón de Dios. Que Dios te bendiga.